La vida sale muy cara. Incluso para un pequeño gesto, cualquier trabajo que querramos realizar necesita que le aportemos energía, ya sea en forma de gasolina para mover el coche, la electricidad que necesita la depuradora de una piscina o el metano que propulsa un cohete. Pero ¿qué ocurre si te digo que es posible bombear agua sin aportar ningún tipo de energía? Pues sí, esto no es ninguna locura, y todo esto es gracias a un fenómeno muy curioso de la mecánica de fluidos, el golpe de ariete o pulso de Zukowski. Para aprovechar este fenómeno necesitaremos construir un mecanismo llamado bomba de ariete que consta de las siguientes piezas. Un tubo de PVC, un tapón de PVC, un tapón reducido de PVC, dos terminales de PVC, dos T, dos machones reducidos, cuatro machones dobles, un machón doble reducido, una llave de paso, tres latiguillos flexibles macho-hembra, dos válvulas de retención, un codo hembra-hembra, 3 metros de PVC flexible, hilo de teflón. En cuanto a la instalación de una bomba de ariete, tenemos cuatro partes principales. Primero de todo, necesitamos una fuente de alimentación. En un caso ideal, colocaríamos un depósito a una cierta altura h desde el que llegaría el flujo hasta la bomba. A mayor diferencia de alturas, mayor gradiente de presiones. Sin embargo, en nuestro caso optamos por una manguera para simular esa presión. En segundo lugar, nos encontramos una tubería de alimentación, o, en nuestro caso, la manguera, que será rígida, con pocas desviaciones y bien fijada, ya que absorberá muchas ondas de choque y es necesario que el flujo de agua llegue de la forma más regular posible. A continuación tenemos una tubería de salida, la cual será más estrecha que la de alimentación, por lo que el agua se elevará hasta la altura deseada, de 4 a 6 veces mayor que la altura del depósito, lo que proporcionará el bombeo. Por último, tenemos lo que se conoce como bomba de ariete, la pieza más importante. Recoge el agua que le llega por la tubería de alimentación y gracias a parte del agua que fluye al exterior conseguimos el efecto de bombeo. Bien, ya está claro cuál es el funcionamiento de la bomba de ariete, pero ¿cómo lleva a cabo su cometido exactamente? Pues gracias al funcionamiento conjunto de sus cuatro partes principales. Primero de todo, nos encontramos la válvula de no retorno o antirretorno. Esta es una válvula que solo permite el flujo en una dirección. Cuenta con un sistema de retroceso por resorte que se abre cuando la presión por la entrada inferior es demasiado alta y que se cierra cuando es baja. Esta válvula comunica con la tubería de elevación y la cámara de aire. En segundo lugar, tenemos la válvula de choque. Esta se encuentra al final de la bomba y comunica con el exterior. Tiene una compuerta que una vez pasada una cantidad concreta de agua se cierra parando el fluido en seco y generando el golpe de ariete. En este caso la válvula también es antirretorno pero dada la vuelta y sin resorte. En tercer lugar se encuentra la caja de válvulas, un conjunto de piezas que junta la válvula de choque, la válvula antirretorno y la tubería de alimentación. Por último tenemos la cámara de aire, la cual actúa antes de la tubería de elevación y después de la válvula de no retorno. El aire en su interior actúa como colchón para el agua que entra evitando sobrepresiones. Se autorregula de forma que a pesar de que reciba el agua a golpes, hace que ésta salga de forma regular y constante. De este modo, mediante un proceso de 6 fases que se suceden ininterrumpidamente, estas cuatro piezas conjuntamente llevan a cabo la labor de bombear el fluido. Bien, ¿cuáles son estas fases? Veámoslas. En la fase 1, la válvula de choque se encuentra abierta. De este modo, el agua que baja hasta llegar a la caja de válvulas sale por ella sin encontrar resistencia. En la fase 2, a medida que se acelera el agua, aumenta la fuerza de arrastre que ésta ejerce sobre el pistón de la válvula de choque, hasta que en un momento determinado se cierra de golpe. En la fase 3 ya se ha cerrado la válvula de choque, de modo que la columna de agua, que aún se traslada por la tubería de alimentación y que posee una gran energía cinética, fuerza a aumentar de forma repentina la presión en la caja de válvulas. En la fase 4, el aumento repentino de la presión en la caja de válvulas permite que se abra la válvula de no retorno, permitiendo así pasar el agua desde la caja de válvulas hacia la cámara de aire. En la fase 5, cuando ya se han igualado las presiones a ambos lados de la válvula de no retorno, esta corta el paso de fluido. A continuación, el aire presurizado eleva el fluido por la tubería de salida. Por último, en la fase 6, ya pasados unos instantes, el pistón de la válvula de choque se abre debido a su propio peso, de forma que vuelva a salir agua por ella, volviendo así a la fase 1. Bien,
Ya sabemos qué es la bomba de Ariete, cuáles son sus partes y cómo funciona, pero ¿dónde está el truco? No, esto no se trata de ningún truco de magia, sino de un fenómeno físico que se puede estudiar. Empezaremos con la fase 1, que va desde que la compuerta de la válvula de choque comienza a cerrarse hasta cuando se cierra completamente. Podremos asumir que la aceleración del agua en la tubería de alimentación durante este periodo disminuye con un valor constante. Si integramos la ecuación anterior dos veces, obtendremos tanto la ecuación de la aceleración como la de la velocidad del fluido. Ahora bien, imponiendo como condiciones iniciales la fórmula de la velocidad, quedaría del siguiente modo. Partiendo de la ecuación de la masa, se puede obtener el total de agua gastada integrando el caudal que atraviesa una sección de la tubería de alimentación de sección A conocida. Así llegamos a la fase 2, que comienza cuando la válvula de choque se ha cerrado completamente y termina cuando se abre la válvula de no retorno. Aquí ocurre el repentino aumento de la presión en el interior de la tubería debido a la formación de la primera onda de choque. En esta fase es en la que se produce el primer golpe de ariete, provocando que el fluido se desplace con una velocidad V1, hasta detenerse completamente. El incremento de presiones quedará como se puede ver. Cuando la onda de choque retroceda y se encuentre con la válvula de no retorno, esta se abrirá para dejar el paso de agua, y debido al enorme gradiente de presiones, por culpa de la onda de choque, se generará otra onda de choque que dejará el fluido con una velocidad V2, hacia el depósito de agua. Al ir una onda después de otra, se generará una región con gradiente de presiones. La presión de la onda de choque se puede expresar también como se puede ver, por lo que ya podremos obtener la diferencia de velocidades. Definiendo h sub 0' como la diferencia entre h' y h, tendremos la ecuación que nos proporcionará la velocidad de la tubería de alimentación al finalizar esta fase 2, esto es V2. Podemos relacionar h sub 0' con la altura del depósito, introduciendo un término de pérdidas de la válvula. En este caso, el tiempo del proceso T2 es prácticamente nulo, ya que la velocidad de las ondas de choque es altísima y la distancia entre válvulas muy pequeña. Y llegamos a la fase 3. La onda de choque genera una disminución de la velocidad y un aumento de la presión, como se puede ver. Cuando la onda de choque haga su recorrido y desaparezca en el depósito, seguirá habiendo una gran diferencia de presiones entre el tubo de alimentación y el depósito, creando otra onda de choque que a medida que avance irá disminuyendo la presión y con ello cerrará la válvula. La velocidad del fluido que dejará atrás de sí tendrá un valor de 2 veces V2 menos V1. Cuando esta segunda onda de choque alcance la válvula de choque, la presión del fluido en la válvula de no retorno habrá disminuido hasta la inicial, cerrándola por un instante, por lo que se repetirán las fases 2 y 3 de nuevo, pero esta vez con una onda de choque más débil, debido a que la velocidad que tiene ahora el agua en la tubería de alimentación es menor. Asumiremos que todas las ondas que se generan llevan consigo la misma variación de presión y velocidad, la cual será la media de la primera variación de presión y la última. El tiempo de la fase T3 es la distancia recorrida entre la velocidad de las ondas. El caudal de elevación vendrá determinado por la variación media de la velocidad y la misma velocidad 1. A continuación tenemos la fase 4, que dura desde que se cierra la válvula de no retorno hasta que se abre la válvula de choque por su propio peso. Cuando la última onda vuelve por la tubería de alimentación hacia la válvula de choque, deja tras de sí una velocidad del fluido V3. Dependiendo del sentido de esta velocidad, nos encontraremos en dos posibles situaciones. En la primera de ellas, V3 será negativa. Como la velocidad es negativa, cuando la onda llegue a la válvula de choque, el conducto tendrá una presión menor que la atmosférica, lo cual, sumado al peso de la propia válvula, hará que ésta se abra, dando lugar instantáneamente a la fase 5. La segunda situación se dará cuando V3 sea positiva. Aquí, cuando la última onda cierre la válvula de no retorno y se encuentre con la válvula de choque, la velocidad del fluido será positiva. Se generará una nueva onda de choque aguas arriba, pero que no será suficiente para abrir la válvula de no retorno, y que dejará tras de sí la velocidad del fluido a cero y con una sobrepresión. La duración de este periodo será nula en el primer caso, y en el segundo caso tendrá el valor del cociente entre 2 veces la longitud entre las válvulas y la velocidad del sonido en el agua. Y así llegamos a la fase 5. Esta fase va desde que se abre la válvula de choque hasta que comienza a salir agua por ella. Tendremos un fluido circulando con velocidad V4. Su aceleración dependerá de la altura del depósito y de la longitud de la tubería. Integrando esa aceleración, podremos obtener el tiempo que dependerá de las velocidades. En este caso, consideraremos que las velocidades en estas fases son muy pequeñas y prácticamente iguales, pero que son de direcciones contrarias. Por último llegamos a la fase 6, que se inicia en el momento que comienza a salir de nuevo el fluido por la válvula de choque y termina cuando la fuerza que ejerce el fluido en movimiento sobre esta es suficiente como para empezar a moverla. Considerando J el factor de pérdidas y que V6 es igual a V0 por definición, resolveremos la ecuación diferencial para obtener la duración de la fase. Por último, también en este periodo podemos hallar la cantidad de agua gastada. Bueno, vamos a realizar una explicación teórica de lo que vamos a visualizar en el experimento. Lo primero, vamos a introducir un caudal constante de agua por la manguera flexible que pasará por todo el aparato y cerrará la primera válvula antirretorno. Cuando la abramos, se generará una onda de choque interna que al retroceder generará un gradiente de presiones en la cámara de aire que nos permitirá elevar el agua a través del latiguillo cuando abramos la llave de paso. Y con esta explicación teórica quedaría justificado porque el golpe de ariete puede utilizarse para el bombeo de fluidos, en nuestro caso, agua. El golpe de ariete
un interesante fenómeno de la naturaleza que nos permite construir un artefacto que realice trabajo de una forma completamente gratis e ilimitada, algo que parece formar parte única y exclusivamente del ámbito de la ciencia ficción.